Hoy en Canal San Roque Radio Televisión Municipal vamos a charlar, vamos a pasar un ratito con el personaje europeo del mes, con Juan Andrés Casquero Vera. Buenas, ¿qué tal, Juan? Buenas, pues muy bien, aquí me pilla en Granada. Juan, estás en Granada ahora mismo. Sí, Estás desarrollando, voy a hacerte una pequeña presentación, ¿vale? Físico y meteorólogo, sanroqueño de 29 años, y estás dedicado a una investigación a la física de la atmósfera en la Universidad de Granada. Explícanos un poco esa investigación a la que te estás dedicando. bueno, pues eso, trabajo aquí en el Centro Andaluz de Medio Ambiente, en la Universidad de Granada, y aquí nos dedicamos pues, a investigación. El grupo se llama Grupo de Investigación de Física de la Atmósfera, pero aquí hay muchas ramas de investigación y a la que yo me dedico principalmente al aerosol atmosférico, que son esas pequeñas partículas que se encuentran en el aire, que no las vemos, pero que se encuentran ahí en el aire. Antes de empezar, bueno, que esa investigación se ha derivado un poco hacia la investigación por el COVID-19, explícanos un poco más así para entender en qué se basa o qué estás estudiando y trabajando. Bueno, pues mi tesis se dedica principalmente a ver el tamaño de esas pequeñas partículas que están en el aire. Las partículas pueden mantenerse en el aire de días, horas o minutos en función de su tamaño. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos ahí en San Roque, ¿no? Ese evento de Calima, que se veía el cielo así un poco marrón, eso es polvo en suspensión que viene del desierto del Sahara, se suspende allí en el desierto. Y esas pequeñas partículas, si tienen un tamaño pequeño, pueden mantenerse en la atmósfera muchos días y se transportan a largas distancias. Esas pequeñas partículas pues, pueden tener diferentes tamaños. Esas, por ejemplo, son de origen desértico, también pueden ser de los coches. Los coches emiten partículas también. Ese es un claro ejemplo también, ¿no? Cuando vemos un autobús que sale un humo negro del tubo de escape, ese humo negro son pequeñas partículas que se mantienen en la atmósfera y que en función de las fuentes que emiten esas partículas, pues tendrán un tamaño, tendrán otro. Y eso tiene efectos tanto a salud, porque el tamaño de las partículas determinará si se depositan en nuestra nariz, si se depositan en las vías respiratorias o incluso pueden llegar, si son lo suficientemente pequeñas, pueden llegar a la sangre y depositarse en diferentes partes del cuerpo. Además de los efectos en la salud, pues tiene unos efectos en el clima, es decir, esas partículas, pues el sol nos llega la radiación del sol y interacciona con esas partículas. Si tenemos más partículas, pues nos llega menos radiación a la superficie, ¿vale? Y notamos menos radiación, se calienta menos la atmósfera. Mientras que si tenemos menos partículas, pues tendremos más radiación. También se ve con la visibilidad, ¿no? Cuando hay muchas partículas, los días de calima, Se ve. desde San Roque casi no se puede ver el Peñón de Gibraltar o no se ve Marruecos. Y los días que hay pocas partículas, pues podemos ver incluso Marruecos e incluso más zonas de las montañas del fondo, ¿no? De Marruecos. Y además también tiene otro efecto que ayudan a formación de las nubes. Es decir, cada gota de nube en su interior tiene una pequeña partícula, una semilla. La semilla de formación de esas nubes son las partículas. Sin esa semilla, las nubes no se podrían formar. Es decir, cada gota de nube en su interior tiene una pequeña partícula. Si tenemos más partículas, pues la formación de las nubes va a cambiar. O si tenemos menos partículas, las nubes no se podrían formar. Todo esto tiene un impacto en el clima. Y bueno, esos son los dos grandes intereses, ¿no? El tema del clima y los efectos de la salud de estas pequeñas partículas. Se tiene que controlar, ¿no? Estáis estudiando todas estas partículas en aerosoles y eso porque están teniendo repercusiones en nuestra salud, ¿no? Y en el cambio climático. Me imagino que también se incluirá, ¿no? Para preservarlo y no sé, para frenarlo. Exacto, el efecto que las partículas tienen sobre el clima todavía no se conoce 100%. Hay muchos procesos de formación de partículas, procesos de transformación. No se sabe el efecto directo que tiene sobre las nubes. Sabemos que afectan a las nubes, pero no sabemos en cuánta medida o qué tipo de partículas sí afectan a la formación de nubes o cuáles no. Entonces, todo esto es a lo que nos dedicamos aquí en la universidad, ¿no? Ese tema de investigación. Y todo esto, al final, pues mejoraría
si tenemos mejor conocimiento sobre el aerosol y sus efectos, pues mejoraría las predicciones de cambio climático, los modelos de meteorología, si mejoraría la predicción de lluvia, que siempre fallamos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, al final mejora en diferentes campos. También en salud, si sabemos los tamaños de partículas, pues sabremos dónde se depositarían más o menos esas partículas y el efecto que tendría en nuestra salud. Y ten en cuenta que cada vez que respiramos, estamos respirando, aunque parezca una locura, 5 millones de partículas más o menos dentro de una ciudad. Cada vez que respiramos. Es decir, multiplica eso por cada minuto cuántas veces respiramos y por al día cuántas veces en general respiramos. Lo hacemos Y, tan automático, Juan, que ni siquiera somos conscientes, ¿no? exacto, sí. Además, como no lo vemos, no vemos esas pequeñas partículas ni vemos la cantidad que hay, pero realmente son cantidades muy importantes dentro de ciudades. Y bueno, aunque no todas de esas 5 millones de partículas, por supuesto, no se quedan en nuestro organismo, la mayoría salen, pero hay un porcentaje que se queda. Con la llegada de la pandemia hace algo más de un año, vosotros desde la universidad y desde el departamento también os habéis orientado un poco a poneros al servicio para frenar el coronavirus, ¿no? ¿Dónde estáis en ese punto, en ese momento estudiando? Porque se transmiten a través de aerosoles también. Exacto. Cuando empezó la pandemia no estaba muy claro en la influencia de la transmisión por aerosoles, pero conforme ha ido pasando el tiempo se ha visto que el mayor porcentaje de casos viene por transmisión de aerosoles. ¿Qué es los aerosoles? Pues lo que yo he dicho, partículas en suspensión que se encuentran en el aire. ¿Qué pasa con el COVID? Pues el COVID al final es una partícula que puede venir o sola o adherida a otras de las partículas que tenemos en el aire, y eso puede hacer que se transporte otras distancias, a largas distancias, ¿no? Bueno, no muy largas, porque normalmente lo que se da en interiores y con concentraciones suficientes de virus, pero lo que viene a ser es que la transmisión por aerosoles dentro de espacios cerrados pues, es importante. Y esto, pues, al final, como son partículas, lo que hacemos con mascarillas es filtrar partículas. Es decir, pero filtramos todo tipo de partículas. ¿Qué pasa? Que tenemos pues 5 millones de partículas. Si nos ponemos una mascarilla FFP2, pues filtrará el 95% de esas mascarillas, de esos aerosoles. ¿Qué pasaba? Cuando llegó la pandemia, pues no había suficiente material para mascarillas, lo que veíamos los sanitarios que no tenían mascarilla o se protegían como podían, y había escasez de materiales, y entonces pues había que buscar alternativas con nuevos materiales. A raíz de eso, pues hicimos diferentes pruebas. Aquí tenemos instrumentación que hay muy poca en España y que nos permitía testear rápidamente materiales que podrían ser candidatos buenos para filtrar partículas. Y eso es lo que ahí nos enfocamos un poco durante la pandemia, echamos una mano en esas investigaciones y empezamos pues, probando de materiales de andar por casa como una bayeta o yo qué sé, una alga, a una mascarilla quirúrgica para ver la eficiencia de filtrado que podían tener estos materiales contra el virus, ¿no? Y bueno, lo que encontramos es que, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas no son las adecuadas para filtrar partículas, sí que protegen de que tú eches pues, partículas mayores, ¿no? Lo que son gotículas, pero No, ¿no? protegían un 75%, que bueno, es mejor que no llevar nada, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues también nos salieron diferentes proyectos y diferentes investigaciones. Por ejemplo, también una empresa de Valencia nos contactó para probar procesos de reciclado de mascarillas, es decir, los sanitarios las usaban y al día siguiente, pues tenían que desinfectar esas mascarillas para poder volverlas a utilizar y le aplicaban unos métodos de desinfección y querían probar si ese método de desinfección dañaba o no la mascarilla. Entonces, pues después de esa desinfección nosotros probábamos para ver si realmente perdían eficiencia esas mascarillas o no. Y también, bueno, salió un proyecto con temas de desarrollo de mascarillas de grafeno, que también en el que estamos trabajando. Y bueno, nos hemos reinventado un poco en ese tema. Al final es aplicar lo que es el aerosol, lo que sabemos de aerosol,
y la instrumentación que tenemos, aplicarla a este tema del COVID, ¿no? A la situación. ¿Cuántos años llevas investigando? ¿Cuántos llevas haciendo la tesis? ¿O investigando? Bueno, la tesis llevo 4 años y la investigando pues llevo 6 años entre diferentes temas. Juan, ¿ha puesto la pandemia por COVID-19 el trabajo de los investigadores? ¿Le ha dado o le está dando la importancia y el sitio que os deben, ¿no? Y que tiene que ocupar un investigador en la sociedad? ¿No crees? Sí, bueno, yo creo que en los últimos años se está transmitiendo muy buena información por parte de los investigadores, se está divulgando este tipo de charlas, se están dando dentro de espacios de comunicación, de radio, televisión, y en ese sentido es muy importante porque los investigadores también están poniendo de su parte para transmitir de una forma sencilla a la población qué es lo que se hace, ¿no? Qué es lo que se está haciendo en investigación. Son temas muy complejos y hay que acercarlos a la sociedad y que sepan lo que se hace, porque la investigación ha estado muchos años, bueno, ahí eres un investigador y la gente no sabía ni siquiera qué es lo que estabas haciendo, ¿no? Pero al final son cosas aplicadas, que todo tiene su aplicación o todo tiene un fin y se puede acercar a la sociedad y eso es muy importante. Y desde ahí, pues, por agradecer también, por ejemplo, a Europa Direct, que ha sacado este tipo de noticias que son iniciativas muy buenas. Y voy a ir a eso también porque ¿qué ha supuesto personaje europeo del mes? ¿Cómo se te nombra personaje europeo del mes y quién lo hace, Juan? Bueno, pues lo hace la agencia de Europa Direct, de ahí del campo de Gibraltar. Estos son diferentes agencias a nivel andaluz, bueno, que vienen por la Comunidad Europea, ¿no? Que son agencias de comunicación de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Y que tienen la labor de transmitir a la sociedad qué es lo que se está haciendo con nuestro dinero europeo, por así decirlo, ¿no? Y uno de ellos, pues el tema de qué hacemos en investigación con fondos europeos. En mi caso y aquí en la Universidad de Granada hay mucha investigación que se sustenta con financiación europea, también financiación española, regional, pero una parte muy importante de fondos europeos y bueno, por eso tenían que elegir a alguien del campo de Gibraltar y es un placer que me hayan elegido a mí como personaje del mes, ¿no? Cada mes eligen a alguien de cada región. Te ha puesto en la palestra, ¿eh? Te ha puesto, sí. te ha puesto cara, le ha puesto cara a tu investigación a todo. Hombre, es importante también que la gente también la gente del pueblo, la gente de la zona sepa que no solo yo, por supuesto, hay mucha gente que se dedica a investigación, que se dedica a cosas muy importantes que bueno, que están ahí, vamos, y que son gente cercana, ¿no? Que son gente que están ahí. Vecinos. Vecinos, exacto. ¿Cómo decides hacerte físico, estudiar física y hacerte físico y meteorólogo? ¿Era vocación o de repente en años de bachillerato de eso te das cuenta que te encanta? Realmente queda muy mal que diga estas cosas en una entrevista, porque normalmente queda muy bien que tú digas, no, yo vocación desde chico. Mejor pero sinceridad, Juan. No, yo física fue en bachillerato, yo siempre me ha gustado cacharreo y esas cosas, siempre pensaba en una ingeniería, pero en bachillerato me gustó mucho la física y siempre he tenido inquietudes y siempre me ha llamado la atención este tipo de cosas y por ahí empecé. En bachillerato me gustó, empecé la física y después dentro de física me gustó la rama de la meteorología y siempre me ha gustado la meteorología, ¿no? Pero bueno, fue a lo largo de la carrera y todo fue surgiendo y después me salió la oportunidad esta de investigar y la verdad que la investigación es una cosa muy bonita que bueno, estás ahí en el límite del conocimiento y estás a nivel, además aquí en la Universidad de Granada hay investigaciones muy potentes en muchos campos. ¿Cómo recomendarías a los niños que, por ejemplo, ahora mismo estén en bachillerato y que de repente digan, mira, pues me gusta física o me gusta, ¿lo recomendarías? La física sí, Sí, ¿no? La física por supuesto, la investigación quizá no tanto. Es muy complicada, es dura, pero porque no hay financiación al final. ¿No? Entonces,
bueno, es un sacrificio, la investigación es un poco sacrificio porque hasta los casi 40 años es complicado que estés estable en un sitio, ¿no? Que tengas ya tu plaza fija y es verdad pues, que la gente muchas veces no está dispuesta y yo qué sé, en el caso de las mujeres, pues si es que si quieres tener hijos, el tema de la investigación se queda un poco atrás en ese sentido, es complicado. ¿Te ha surgido alguna vez o has pensado irte fuera del país? Porque hay mucha gente, o esa es la idea que estamos viendo en general, de que los investigadores en España se tienen que marchar fuera. El problema no es marcharse fuera, el problema es la formación en la investigación. Para completar tu formación en investigación, tú haces primero tu máster, después haces tu doctorado y para completar la formación se supone que tienes que irte fuera un tiempo para completar la formación, es decir, trabajar en el extranjero, ver otras formas de trabajo, aprender cosas nuevas y volver a tu país para aplicar esas cosas nuevas que has aprendido, ¿no? El problema está en el retorno. Yo creo que la gente normalmente está de acuerdo en irse, porque al final es seguir formándote, es una experiencia. El problema es que te vas sin fecha de vuelta. Vale, ahí Y está. ahí es donde está el problema. Porque, y yo creo que de eso es lo que nos quejamos la inmensa mayoría de no tenerte que ir, sino más el no tener oportunidades de vuelta. De vuelta. Que te vas sin fecha de vuelta. Vale. Y ya para ir acabando, lo del meteorólogo yo lo entiendo, porque viviendo en la zona del estrecho esto es tan impredecible que tiene que ser muy curioso, ¿no? Estudiar esto en esta zona. Yo, por ejemplo, cuando damos la predicción meteorológica decimos Andalucía occidental, Andalucía oriental. Y entonces yo una vez le pregunté a alguien de la Agencia Estatal de Meteorología, le digo, bueno, pero el campo de Gibraltar, ¿dónde está? ¿Occidental o oriental? Y me dijo, no, eso es algo aparte y vosotros vais por libre. Y es verdad, ¿no, Juan? Sí, es verdad que el campo de Gibraltar tiene un microclima, por así decirlo, es un sitio muy especial y cuando vienes de Sevilla o cuando vienes de Málaga, sales de algunos túneles y ves que el tiempo ha cambiado y es verdad porque bueno, es un sitio muy complicado, hay unas masas de aire que vienen del Atlántico, se mezcla con el Mediterráneo, los vientos, la humedad, que hay muchos factores. Además, el Peñón de Gibraltar, que también nos provoca esas nubes cuando hay viento de levante, es que hay muchos factores y es un sitio muy, muy complicado. Que solo la gente del sitio sabe realmente cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Si te vas a alguien de campo, sabe perfectamente el día que va a llover y el día que no. Y por mucho que diga la tele y las predicciones lo que quieran, que Aciertan poquísimo. el que es del campo de Gibraltar sabe que cuándo va a llover y cuándo no. ¿Echas cosas de menos de San Roque, de estar viviendo aquí? Tampoco estás tan lejos, tampoco estás fuera en el extranjero. No, bueno, por ahora no estoy muy lejos, sigo en Andalucía, que eso se nota. Cuando estás desde Peñaperro para abajo se nota que estás en otro sitio. Y no, la verdad que suelo ir mucho a Cádiz, tengo allí familia y suelo ir mucho y tengo allí mis amigos. Echo mucho de menos, por supuesto, las cosas de casa, ¿no? De la Lo familia y eso, pero normal, ¿no? bueno. Pero suelo ir bastante. Tengo la suerte de que quitando de algunas temporadas que he estado en el extranjero, he estado por aquí y suelo ir bastante. ¿Nunca te has planteado salir fuera? O sea, ¿te ha salido algo? Sí, no, sí, probablemente ahora ya estaré de aquí a un año tendré que buscar algo en el extranjero y bueno, en principio me gustaría ir a Finlandia, con los que he estado trabajando mucho en la Universidad de Helsinki y es un grupo muy potente y que, bueno, hay oportunidades e intentaré ir allí. Pero el problema es eso, Que no que no sabes sabes la cuándo vas a vuelta. volver o exacto. Bueno, esperemos yo no, a tener un buen currículum y tener oportunidades de volver, pero la investigación en España está muy enfocada a la excelencia de los investigadores y realmente no. Mi investigación sin un grupo detrás de gente, de técnicos, de administrativos, de informáticos, de todo, la investigación al final no funciona y ese tipo de enfoque de que solo hay que tener investigadores excelentes tampoco es el adecuado.
Al final la investigación son grupos, no equipos. lo hace una persona, sino son equipos. Y por supuesto aquí hay un pedazo de equipo que hace posible pues, que las investigaciones vayan para adelante. Sigan adelante, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar. Cuando estés en Finlandia, vamos a quedar seguro para hacer otra videollamada y que nos cuentes si te vas finalmente, que nos cuentes qué es lo que estás viendo allí en Finlandia. Ha sido Perfecto. un verdadero placer, muy El orgulloso placer es mío. todos en San Roque, Juan, de que seas el personaje europeo del mes y que además estés estudiando algo pues que al final lo entendemos y que nos lo has explicado, cómo son esos aerosoles y cómo van, bueno, pues cómo afectan en la vida diaria. Muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Lo que he dicho, creo que son muy importantes este tipo de charlas y acercar a la sociedad las investigaciones que hacemos en los diferentes campos y aunque sea paisano, pero seguro que hay muchos más paisanos por ahí que están haciendo cosas igual o más importantes que la mía. Que no, la gente tiene que ser consciente y poner a los investigadores en el lugar en la sociedad donde merecéis estar, que echáis Sí, yo mucho. creo que poco a poco se está, se está acercando a la sociedad y la sociedad sabe qué es lo que se hace. Ahora lo importante también es que desde la política se le dé la importancia que necesita la investigación y la financiación. Pues desde ahí pedimos eso, que os den vuestro sitio, vuestro lugar. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.